Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta sesión revisaremos algunos ejemplos de algunos de los temas que hemos visto desde el inicio del curso, como son puntos de corte, dominio y rango, puntos críticos, máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, concavidad y convexidad, que, por ejemplo, a partir de puntos críticos tuvimos que aprender a aplicar derivadas para reconocer máximos y mínimos o crecimiento y decrecimiento y concavidad y convexidad, así como también vimos lo que fue los temas de límites y continuidad y lo que es la aplicación de las derivadas que se le llaman marginalidades o marginales. Entonces veamos el primer ejemplo. Sería que en una fábrica se determina que el ingreso está dado por la siguiente función. Indique en qué cantidad vendida se obtiene el mejor ingreso y el peor ingreso. Cuando nos están preguntando el mejor ingreso, quiere decir que nosotros tenemos que localizar el máximo. Entonces nosotros vamos a decir, vamos a calcular el máximo de mi función, pero tengo que observar qué tipo de función es. Entonces, cuando yo observo este tipo de función que es una función racional, entonces yo me voy a mi cuadro formulario y me voy al cuadro formulario y averiguo cómo se obtienen máximos y mínimos de ese tipo de función. Ay, a ver, ¿dónde tenemos? A ver, permítanme para abrirla. Ok, entonces nosotros vamos a observar que tenemos para localizar máximos y mínimos de las funciones racionales, tenemos que encontrar la primera derivada y de esa derivada igualarla a cero. Una vez que la igualo a cero, entonces saco la segunda derivada y ese valor que me dio al despejar la primera derivada lo sustituyo en la segunda derivada. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. Entonces, nosotros decíamos, voy a poner aquí toda la pantalla, ok, listo. Entonces, nos pide que reconozcamos qué cantidad vendida se obtiene, qué cantidad de vendida se obtiene el mejor ingreso. Es decir, ¿cuánto se tendría que vender para obtener el máximo de los ingresos? ¿Cuánto debería valer X para obtener el máximo de los ingresos? ¿Y cuánto debería valer X para obtener el peor de los ingresos? Que sería el mínimo. Entonces vamos a nosotros a sacar máximos y mínimos de esta función, por lo que nosotros nos iríamos a nuestro cuadro formulario y diríamos, pues esa función es una función de tipo racional y para encontrar su máximo o sus mínimos nosotros tendríamos que encontrar primero el punto crítico, que el punto crítico lo localizamos al momento de sacar la primera derivada y despejar esa primera derivada igualándola a cero. Y una vez que se localice, entonces vamos a sustituir esos valores en la segunda derivada para una vez que hagamos las operaciones, vamos a ver si es mayor que 0 hay un mínimo y si es menor que 0 hay un máximo. Con eso nosotros identificaríamos dónde hay el máximo de los ingresos y el mínimo de los ingresos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues derivar. Entonces, vemos que es una función que es una función cociente. Entonces, tendríamos que aplicar la regla del cociente. La regla del cociente nosotros la tenemos, nosotros tenemos la regla del cociente que viene aquí en nuestro libro. Vamos a abrirlo. En este libro de matemáticas para la Administración y Economía de la editorial Crisol, en la segunda página viene un resumen de las reglas de derivación o de diferenciación que aquí le llaman. Entonces encontramos que la regla del cociente sería la de abajo
sin derivar por la derivada de la de arriba, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Entonces nosotros procederíamos a realizar esa regla del cociente. Entonces nos dice, si nosotros lo hacemos equivocadamente, si lo hacemos que ponemos la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar, menos la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, entonces nosotros lo estaríamos haciendo incorrectamente. Nosotros tendríamos que hacerlo como nos lo indica nuestra regla, es la de abajo sin derivar por la derivada de la de arriba, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Entonces comenzamos con el denominador sin derivar. Entonces, si nosotros comenzamos con el denominador derivando, estaríamos de manera incorrecta. Esto que está en rojo es de manera incorrecta. Entonces, ¿cómo sería correcta? Bueno, pues sería la de abajo sin derivar por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba es 1 por 2, 2. 1 menos 1, 0. X a la 0, 1 por 2, 2. Menos ¿qué? Menos lo que nos resulte de la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar. Entonces tenemos menos la derivada de abajo sería 2 por 1, 2 y 2 menos 1, 1, entonces 2x. Eso es la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar, que es 2x también. Por lo tanto, acá nos queda 2x por 2x, 4x cuadrada. Y este signo negativo afecta a esa 4x cuadrada y nos queda de esta manera. Acá nosotros si hacemos la operación diríamos 2 por x cuadrada, 2x cuadrada, y 2 por más 1, más 2. La de abajo al cuadrado, bueno, aquí sería x cuadrada más 1 elevado al cuadrado y se pasa tal cual. Entonces nuestra derivada sería esta función. ¿Ok? Hasta aquí nosotros estamos cumpliendo con nuestro formulario de que detectamos dónde tenemos los puntos. Aquí detectamos ya nuestra primera derivada. Ahora hay que igualarla a 0 y despejar x. ¿Ok? Vamos para allá. Entonces, ahora esa función la tomamos, la igualamos a 0. La igualamos a 0. Pero antes de eso, nosotros aquí hacemos una simplificación. Estamos viendo que a estos paréntesis se eliminan porque nosotros tendríamos que 2x más 2 menos 4x ya no sería necesario, no están multiplicándose, sino que ya están haciendo suma y resta. Entonces nos quedaría 2x cuadrada menos 4x cuadrada, nos queda menos 2x cuadrada y el más 2, entre x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Entonces toda esa función se iguala a 0 y se despeja x. Para despejar x nosotros tenemos abajo como denominador esta función que la pasamos multiplicando con el 0, por lo cual se nos elimina y queda 0. Entonces nos queda una función cuadrática que es menos 2x cuadrada más 2 igual a 0 y que la vamos a resolver a través de la fórmula general. Entonces nosotros tenemos que el b, que es nuestra fórmula general, menos b no existe, por lo tanto es 0. Entonces es menos 0. Pero aquí nosotros tenemos un más menos. Tenemos que la fórmula general nos dice menos b más menos raíz cuadrada de 4 de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Entonces aquí b al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 por a. Aquí, ¿quién es a? A es menos 2. ¿Y quién es c? 2. Entonces tenemos 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 por 2, menos 16. Y este menos va a afectar a todo, entonces nos queda 16 positivo. Entonces nosotros tenemos raíz de 16, 4 positivo. Entonces tenemos menos 0, se elimina y nos queda un 4 positivo. Y 2 menos 2 por menos 2 queda menos 4. Entonces nuestro primer punto crítico está en menos 1.
El segundo punto crítico es cuando tomamos el signo negativo, porque acuérdense que aquí es más menos. Ya probamos con más, ahora vamos a probar con menos. Entonces, menos 0 menos 16, raíz cuadrada de 16 es 4, pero con este signo se hace menos 4. Y 2 por menos 2, menos 4. Menos y menos más, y 4 entre 4, 1. Entonces, nuestros puntos críticos son menos 1 y 1. Vamos a ver que aquí, hasta aquí nosotros sabemos que ahí en menos 1 y en 1 hay un punto crítico en cada uno, pero no sabemos si es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué nos dice nuestro cuadro formulario? Nos dice que saquemos la primera derivada, ya lo hicimos, que despejemos x, ya lo hicimos y encontramos que los valores que despejamos de x fue menos 1 y 1. Ahora lo que vamos a hacer, esos valores los vamos a sustituir en la segunda derivada para que cuando hagamos las operaciones y encontremos que nos da un valor mayor que 0, vamos a ver que hay un mínimo. Y si los valores que resultan nos dan menor que 0, encontramos que ahí hay un máximo. Entonces tendríamos que sacar la segunda derivada y vamos para allá. Entonces vamos a tener que sacar la segunda derivada. Esto es sacar la derivada de la primera derivada. Tenemos aquí nuestra primera derivada y acá vamos a sacar la segunda derivada. Igual es una función racional que nos dice que sería la de abajo sin derivar, aquí la tenemos, multiplicada por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba sería 2 por menos 2, menos 4. Y 2 menos 1, 1, x a la 1, menos 4, x a la 1. Y derivada de 2 es 0. Aquí se queda sin nada. Y entonces, menos ¿qué? Menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Todo esto que vemos aquí, esto es la derivada de la de abajo, pero vamos a ver cómo obtenemos la derivada de la de abajo, porque la de abajo es una función elevada a una potencia. Entonces aquí nosotros tenemos que aplicar la regla de la potencia, ¿sí? Y esta nosotros la vamos a ver acá en nuestro cuadro. Y la regla de la potencia es la siguiente. Nos dice que si tenemos una función elevada a una potencia, su derivada sería esa potencia la multiplicamos por la función y a la potencia le restamos 1 y luego la multiplicamos por la derivada de la función que está elevada a la potencia, que es lo mismo que hicimos con 1. Decíamos u a la n es igual a n por u elevado a n menos 1 multiplicado a u', que es a la derivada de u. Entonces, lo vamos a hacer y vamos a decir x cuadrada más 1 al cuadrado. Vamos a ver cómo se deriva. Entonces, nuestra función es x cuadrada más 1 elevado al cuadrado y la derivada nos dice que es la función elevada a la n, sería n por la función elevada a n menos 1 por la derivada de la función. Entonces, nosotros tenemos la función es x cuadrada más 1. Bien, entonces vamos a multiplicar este 2, lo bajamos y lo multiplicamos por la función, y ese 2 le restamos un 1, pues está elevado a la 1. Entonces, nos queda así, multiplicado por la derivada de la función. La derivada de la función es 2 por 1, 2, y nos queda 2x. Entonces, quedó como resultado de la derivada de la función 2x. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí nosotros sí podemos hacer operaciones, porque este está elevado a la 1. Si estuviera elevado al cuadrado, no pudiéramos hacer ninguna operación con esta función, pero como está elevado a la 1, sí lo podemos hacer. Y entonces decimos 2 por x cuadrada, 2x cuadrada, 2 por 1, 2. Y todo eso multiplicado por 2x. Entonces 2x por 2x cuadrada, 4x cúbica, y 2x por 2, 4x. Entonces la derivada de la de abajo es 4x cúbica más 4x. Y la tenemos aquí en esta parte donde nos pidió la derivada de la de abajo, que fue la derivada de esto. ¿Ok? Y lo que más nos dice, y nos dice que la de abajo elevada al cuadrado, o sea,
todo esto que estaba elevado al cuadrado queda nuevamente elevado al cuadrado. Entonces, tenemos aquí que vamos a hacer las operaciones pertinentes y nos quedaría esta función que está elevado al cuadrado no se puede multiplicar con el 4x porque este cuadrado nos impide que se multiplique en cada término y se queda tal cual. Pero acá sí podemos hacer operaciones y decimos menos 2x cuadrada por 4x cúbica nos da menos 8x quinta. Menos 2x cuadrada más por 4x nos queda menos 8x cúbica. 2 por 4x cúbica, 8x cúbica. 2 por 4x, 8x. Vemos aquí que tenemos menos 8x cúbica más 8x cúbica, se eliminan y nos quedaría menos 8x quinta más 8x. Pero esas se ven afectadas por este signo negativo. Este signo negativo afectaría a este menos, que quedaría positivo, y ese negativo también afecta a este más, que quedaría menos. Entonces nuestra función, nuestra derivada, nuestra segunda derivada sería esta que estamos observando ahorita. Déjenme cambiar los colores para que la alcancemos a identificar. Entonces, esta quedó como nuestra segunda derivada. Aquí quedó nuestra segunda derivada. Entonces, volvemos a nuestro cuadro y nos dice que despejamos la primera derivada, los valores que nos dio los vamos a sustituir en la segunda derivada. Ya sacamos la segunda derivada, ahora vayamos a sustituir esos valores, los vamos a sustituir en la segunda derivada. Perfecto. Entonces nos vamos acá abajo y vamos a agarrar nuestra segunda derivada, ¿sí? Aquí la tenemos, nuestra segunda derivada, y vamos a sustituir nuestro primer valor que nos dio en la primera derivada, o sea, decimos f doble prima de 1, o sea, en nuestra segunda derivada vamos a sustituir donde haya x, lo vamos a sustituir por 1. Entonces aquí tenemos 1 por menos 4, 1 al cuadrado, y hacemos las operaciones pertinentes. 1 por menos 4, y 1 por 1, 1 más 1, 2, nos queda 2 al cuadrado. Luego acá nos queda 1 a la quinta por 8, nos quedaría 8 positivo, y 1 por 8, 1 por menos 8, menos 8. Estos entonces se eliminarían y nos quedarían 2 por elevado al cuadrado, serían 2 por 2, 4, por menos 4, menos 16. Y abajo, ¿cómo quedaría? 1 por 1, 1, más 1, 2. 2 elevado al cuadrado serían 2 por 2, 4. Y ese 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Entonces, menos 16 entre 16 nos da menos 1. Nos dice nuestro cuadro formulario que si cuando sustituimos el valor que nos despejamos en la primera, cuando lo sustituimos en la segunda, y si nos da un valor mayor que 0 es un mínimo, y si nos da menor que 0 es un máximo. Por lo tanto, decimos que este valor es menos que 0, entonces aquí en x igual a 1 hay un máximo. Quiere decir que cuando vendemos un producto, ahí tenemos el máximo de nuestros ingresos. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucede con el otro punto que es menos 1, que fue lo que nos resultó acá cuando despejamos la primera derivada, que es el otro valor con 1, con menos 1. Entonces, sustituimos nuevamente en nuestra segunda derivada, sustituimos el menos 1 y tenemos que nos da menos 4 por menos 1, 4 positivo, menos 1 por menos 1, 1 más 1, 2 elevado al cuadrado nos da 16. Y acá tenemos menos 1 a la quinta, vamos a ver en este caso que es menos 1 a la quinta. Cuando tenemos una potencia impar y hay un número negativo, siempre va a quedar negativo, porque es menos 1 por menos 1, 1 positivo. 1 positivo por 1 negativo, 1 negativo. 1 negativo por 1 positivo, 1 negativo, y 1 negativo por 1 negativo, perdón, y 1 negativo por 1 positivo quedaría negativo.
Entonces, el menos 1 elevándolo a la 5 queda menos 1 por 8 menos 8. Ajá. Entonces, aquí nos quedaría menos 8. Ajá. Menos 8. Y acá nos quedaría menos 1 por menos 8, 8 positivo, entonces menos 8 por 8 positivo se eliminan y queda 16 positivo. Acá sería lo mismo, elevamos menos 1 por menos 1, nos queda 1 positivo más 1, 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, y ese 4 elevado al cuadrado nos da 16. Entonces nos da como resultado 1. Esto es que es mayor que 0, quiere decir que ahí hay un mínimo. Entonces encontramos que cuando vimos en nuestro cuadro, nos dice que cuando encontramos que los valores obtenidos los sustituimos en la segunda derivada y si nos da mayor que 0 hay un mínimo y si nos da menor que 0 hay un máximo. Entonces nosotros podríamos contestar aquí a la pregunta que nos decía que indiquen qué cantidades vendidas se obtienen el mejor ingreso y el peor ingreso. Entonces nosotros vamos a decir que el mejor ingreso, que el máximo de los ingresos se obtiene vendiendo un producto. Y aquí vamos a poner que no hay un mínimo porque no se puede desproducir. O sea, que en este valor de menos 1, o sea que los valores o las ventas son a partir de 0. Aquí podemos decir que no hay un mínimo porque no se puede desproducir o porque las ventas se consideran mayor o igual que 0. Entonces, si nosotros lo comprobamos con GeoGebra en la gráfica, nos vamos a dar cuenta que aquí está la función y nos vamos a dar cuenta que justamente donde x vale menos 1 hay un mínimo y donde x vale 1 hay un máximo. Entonces, quiere decir aquí nada más lo que sí es que estamos viendo cómo son situaciones de la vida real y son productos. No podemos decir que se desproducen o que no se producen. Nuestras ventas partirían a partir de 0. O no vendemos nada o vendemos 1, o vendemos 2, o vendemos 3, y así sucesivamente los productos, pero no podemos tener números negativos de productos que no se vendan, o más bien que no se produzcan. Entonces, nosotros tenemos aquí que tenemos el máximo de nuestros ingresos es cuando vendemos un producto y a partir de ahí van a ir decreciendo nuestros ingresos. Quiere decir que en esta empresa pues realmente no va a ser como muy redituable porque de hecho ahorita vamos a ver que si por ejemplo en el mismo ejemplo, en el mismo problema nos preguntaran ¿qué sucede cuando, cuando los ingresos tienden a ser, cuando los productos o las ventas de los productos, cuando vendamos una cantidad infinita de productos, ¿qué pasaría si vendemos una cantidad infinita de productos? Cuando decimos ¿qué pasaría si vendemos una cantidad infinita de productos? Estaríamos diciendo ¿qué pasaría si X tiende a infinito? Entonces, en este mismo problema nosotros podríamos decir, punto y seguido, podríamos decir, ¿y qué pasaría si la cantidad vendida va hacia infinito, ¿Qué pasaría si vendemos una cantidad infinita? Me sería mejor si vendemos una cantidad infinita. Entonces, con esto nos estarían preguntando
nos estarían preguntando cuál es el límite de esa función cuando x tiende a infinito. Entonces nosotros tomaríamos esta función y sacaríamos el límite de esa función cuando tiende a infinito. Entonces aquí la voy a insertar y vamos a cambiarle el formato porque aquí le tenemos que poner que es el límite. Entonces vamos a ver qué pasaría si cuando esa función tiende a infinito. Entonces, ¿nosotros qué estaríamos aquí observando? Tendríamos que observar que el límite tiende a infinito y que tenemos una función racional. ¿Cómo se resuelven funciones racionales que tienden a infinito? Recordemos que tenemos unos casos de límites al infinito y que estos casos varían dependiendo si el numerador tiene la mayor potencia que el denominador o el denominador tiene mayor potencia que el numerador. Entonces vamos a revisar nuestros casos y vamos a ver que este cae en el caso 4, en donde arriba como numerador tenemos una función de grado menor y abajo una función de grado mayor, por lo tanto tiende a 0. Entonces quiere decir que esta empresa, sus ingresos van a tender hacia 0. Entonces el límite de esta función tiende a 0, entonces nosotros responderíamos a la pregunta que dice que qué pasaría si vendemos una cantidad infinita. Entonces, aquí ponemos si vendemos una cantidad infinita de productos, los ingresos tienden a ser 0. Y lo comprobamos en la gráfica porque nosotros vamos a ver que si nosotros cuanto más vendamos, más se acercan a 0 nuestros ingresos. Entonces quiere decir que realmente esa empresa no es redituable porque como entre más vende, menos ingresos tiene, pues entonces no es absolutamente nada redituable. Y así es nuestro primer problema. Entonces, si se fijaron, en este primer problema aplicamos varios conocimientos. Aplicamos, por ejemplo, lo que fue las derivadas para ubicar puntos críticos, máximos y mínimos. Y aplicamos límites al infinito. Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo, en donde tenemos que una empresa que produce un artículo escolar ha encontrado que el costo por cada artículo es de 20. Sus gastos fijos ascienden a 2.500. Indique qué cantidades puede producir según su función de costo total. Fíjense bien aquí, ¿qué cantidades puede producir? O sea, ¿cuáles valores pueden tener X? Cuando vemos esto y decimos que cuáles valores puede tener X, estamos hablando del dominio. Solo que recuerden que estas cantidades producidas pueden ser a partir de 0. Se pueden producir desde 0 en adelante artículos. Entonces, vamos a revisar primero que lo que queremos encontrar es indique qué cantidades puede producir según la función de costo total. Entonces, tenemos que nosotros sacar la función de costo total. Primero tenemos que identificar la función de costo variable, donde nos dice que el costo por cada producto es de 20. Entonces, nuestro costo variable es 20x. Y que los gastos fijos ascienden a 2.500. Entonces, nuestros costos fijos, 2.500. Suma de costos variables más costos fijos dan los costos totales. Esta sería nuestra función de costos totales. Y nos preguntan que indiquemos qué cantidades se pueden producir según la función de costo total. Y observamos que la función de costo total es una función lineal. Entonces, si queremos saber cuáles valores pueden tener X, entonces estamos hablando del dominio. ¿Del dominio de qué? Del dominio de una función lineal. Y recordemos que las funciones lineales tienen un dominio
de menos infinito hasta infinito positivo. Pero como nosotros estamos hablando de productos, pues nosotros podemos producir desde 0 hasta infinito. Entonces la respuesta sería, puede producir desde 0 en adelante. Ese sería otro tipo de problemas, donde aquí, por ejemplo, estamos aplicando lo que es dominio de la función. Vamos a ver el otro problema, donde dice que la empresa Shoes Company ha considerado que su utilidad está dada por la siguiente función, por esta función. Ajá. Y dice, ¿en qué cantidades vendidas las utilidades crecieron? ¿Y en qué cantidades disminuyeron? ¿Qué nos está preguntando? Nos está preguntando los rangos de dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece. Por lo tanto, estamos hablando de crecimiento y de decrecimiento. ¿De qué tipo de función? Observamos la función. Vemos que es una cuadrática o es una polinómica y entonces decimos, pues en este caso es una cuadrática o aquí, perdón, aquí hubo un error con esto porque esta estaba al cuadrado, al cubo. Aquí estaba x al cubo, perdón. Esta es x cúbica menos menos 6x. Esta es al cuadrado. Es que aquí estaba equivocado. Aquí está 6x al cuadrado más 9. Entonces, la función de la utilidad que nos plantean al principio es esta. Y nos preguntan que cuando las utilidades, qué cantidades las utilidades crecieron y en qué cantidades disminuyeron. Quiere decir que nos están pidiendo de dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece. Entonces nosotros vamos a nuestra tabla y decimos, esta es una función polinómica, es de al cubo. Entonces nos vamos a la tabla, al cuadro formulario y decimos, es una función polinómica y nos piden crecimiento y decrecimiento. Entonces nos vamos al rango o al renglón de crecimiento y de decrecimiento. ¿Y cómo se obtiene crecimiento y decrecimiento? A través de la primera derivada. Cuando sacamos la primera derivada y despejamos el valor de x en esta función, esos valores de x los vamos a colocar en una tablita y vamos a evaluar esa primera derivada con valores de esos puntos, valores a la izquierda y valores a la derecha. Y cuando salga positivo significa que la función está creciendo y cuando salga negativo significa que la función está decreciendo. Entonces vamos a ver. Sacamos primero la primera derivada y decimos 3 por 1, 3, 3 menos 1, 2 y nos quedan 3x cuadrado. 2 por menos 6 menos 12 y 2 menos 1, 2, nos queda menos 12x más 9. Y, pero aquí nos quedaría, este 9 ya no existe porque porque ya la derivando 9 ya quedaría 0. Dejen nada más corroborar algo. Déjenme corroborar algo porque no estoy segura de la función. Permítanme. Vamos a ver, abrir un reciente. Vamos a ver si coincide el valor. Ok. Ok, no, miren, la función original es x cúbica menos 6x cuadrada más 9x menos 3. Ok, ahorita la corregimos. Entonces, más 9x menos 3, más 9x menos 3. Por eso es que quedaba aquí más 9. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos que la derivada de esta función, pues
es 3x cuadrada menos 12x más 9 y menos 3 se elimina completamente. Nos pide igualar esta función, igualarla a 0 y despejar. Entonces nosotros despejaríamos con la función, con la fórmula general, porque vemos que es una función cuadrática y para despejar x de una función cuadrática tenemos que hacerlo a través de la fórmula general. Y a través de la fórmula general nos quedaría, si nosotros tenemos aquí más menos b, que sería menos 12, ese menos 12 queda 12 positivo. Y luego más menos raíz cuadrada de b al cuadrado sería menos 12 al cuadrado. Menos 12 al cuadrado. Menos 4ac es 4 por 3 por 9. Y nosotros, si hacemos las operaciones nos queda 6 ya sacando la raíz cuadrada. Entonces, pero aquí nosotros tenemos un más menos. Quiere decir que por un lado vamos a sacar 12 más 6 entre 6. Y ese va a ser un valor. Y el otro va a ser 12 menos 6 entre 6. Entonces aquí ya tenemos el resultado y decimos 12 más 6 entre 6 da 3 y 12 menos 6 entre 6 da 1. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los valores de 3 y de 1. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice nuestro cuadro formulario que si queremos saber crecimiento y decrecimiento de las funciones polinómicas, esos valores los tenemos que poner en una tablita y tenemos que evaluar con valores a la izquierda y valores a la derecha de cada uno. Entonces vamos a evaluando con valores a la izquierda y con valores a la derecha de cada uno. Bien, empezamos por el 1. Un valor a la izquierda de 1 sería 0. Entonces evaluamos con la misma primer derivada, evaluamos con 0. De tal manera que nos queda 0 al cuadrado por 3, 0 y menos 12 por 0, 0 se eliminan y nos queda 9. No nos importa el número, nos importa el signo. Este signo que es positivo quiere decir que allí hay un crecimiento. Y vamos a evaluar ahora de 1 hacia 3 sería el 2. Ese 2 nosotros lo evaluamos de 1 a la derecha, pero sería también el de la izquierda de nuestro 3. Entonces lo evaluamos con 2 y decimos 2 por 2, 4, por 3, 12 y 2 por menos 12 menos 24 más 9 nos da menos 3. Como es negativo, entonces nosotros decimos que hay un decrecimiento. Ahora vamos a evaluar con 3 a la derecha, que sería el 4. Entonces decimos 4 por 4, 16 por 3, 48, y 4 por menos 12 menos 48, 48 menos 48, 0, y nos queda 9. Es positivo, entonces hay un crecimiento. Vamos ahora sí a colocar nuestra tabla. Perdón, sí, bueno, podemos decir nuestra tabla o nuestra recta numérica. Y aquí vemos que tenemos al 3 y al 1. Entonces aquí tenemos al 1 y aquí tenemos al 3. Entonces, vamos a ver. Aquí nos dice que, que en el 1, del 1 hacia la izquierda, 1 hacia la izquierda que volvamos con 0, nos da positivo. Y cuando evaluamos con 2, que es a la derecha de 1 y a la izquierda de 3, nos da negativo. Y arriba y enseguida del 3 todo es positivo. Entonces quiere decir que esta función aquí crece, llega al 1 y luego decrece, llega al 3 y luego crece otra vez. Vemos claramente que el 1 y el 3 son los puntos críticos y de esa manera nosotros localizamos crecimiento y decrecimiento de la función. Si nosotros la graficáramos en GeoGebra, estaríamos viendo lo siguiente. Decimos que es esta función y la pasamos a GeoGebra.
Uy, no se pasó completa. Vamos a volverlo a pasar. Vamos a ver qué pasó aquí, porque no se pasa. Control C. Y otra vez acá de este lado. Ok, listo. Entonces vamos a ver que justamente es lo que habíamos dibujado. Vemos que en 1 y en 3 hay un punto crítico y decimos que las utilidades crecen desde 0 hasta 1 y de 3 en adelante, y las utilidades disminuyen de 1 a 3, y esa sería nuestra respuesta para este problema. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. Este otro ejercicio se los dejo como para que ustedes lo hagan, lo resuelvan. Solo les comento o les recuerdo que cuando nos dicen aquí que si el precio está dado por la siguiente función, o sea, el precio es 2Q, es como decir, el precio del producto es 24, ¿ok? Cuesta 20, la vendemos a 24. Pero si nos dicen que el precio es 2Q, entonces nosotros, en vez de decir que el ingreso es 24Q, tendremos que decir que es 2Q por Q, y así obtenemos la función de ingreso. De ahí en más, lo demás ustedes lo pueden sacar. Les recuerdo también que cuando estamos hablando de costos, ingresos, utilidades marginales, estamos hablando que vamos a derivar la función de costo o ingreso o utilidad, la vamos a derivar. O cuando nos preguntan que el cambio en una unidad o la razón de cambio, entonces tenemos que derivar las funciones. En este caso, cuando nos piden cuándo se obtienen 0 utilidades, tendremos que sacar el punto de corte de nuestra función de utilidad. Entonces les dejo para que ustedes resuelvan este problema. Y quiero darles el ejemplo de otro más. Ay, caray, que no. Ahorita se los muestro. Entonces quiero mostrarles otro ejemplo más. Ese sería otro ejemplo. Y dice, la función de utilidad, donde f de x está en miles de pesos, de una fábrica de calcetines, se determinó como la siguiente función compuesta. Entonces, nuestra utilidad está dada por esta función compuesta. Observémosla. Es una función compuesta por dos funciones. La primera tiene una condición que dice x es mayor que 0 y x tiene que ser menor que 3. La segunda dice que x tiene que ser mayor que 3. Entonces nos preguntan, indique qué sucede cuando se venden menos de 3 productos y cuando se venden más de 3 productos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros tenemos que evaluar de 3 a la izquierda y 3 por la derecha. Estamos hablando de límites. Vamos a sacar el límite cuando la función se acerca a 3 por la izquierda y cuando se acerca a 3 por la derecha. Y para eso usamos límites y continuidad. Entonces, tenemos el valor de 3. Y vamos a evaluar a 3 por la izquierda. Hacemos nuestra recta numérica y decimos, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 0. La función que se dibuja en la gráfica de a la izquierda de 3 es esta función de x más 2, porque dice que esta función existe si x es mayor que 0 y es menor que 3. En este rango mayor que 0 y menor que 3, la función que se dibuja es x más 2. Por lo tanto, cuando evaluemos el límite de 3 por la izquierda, tomamos esta función y decimos 3 más 2, 5. Y ahora para evaluar 3 por la derecha, entonces agarraríamos la función de 4 porque esa es mayor que 3. Entonces el límite de 4 cuando x tiende a 3 por la derecha es 4. ¿Qué encontramos allí? Que son números distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando son menos de 3 productos? Pues cuando son menos de 3 productos, vendemos, dice, nuestras utilidades son menores a 5,000 porque estos 5 nos da aquí justamente, cuando en menos de 3, 5. Y son menos de 5,000 nuestros ingresos cuando es menos de 3. Y cuando es más de 3, nuestros ingresos son de 4 y son constantes. Y aquí nosotros estamos aplicando límites y continuidad. Entonces, pues con esto nosotros concluimos y
Todo esto pues tiene que ver con el uso de nuestro cuadro formulario, de saber identificar los tipos de funciones y ver qué es lo que nos están preguntando para saber cómo lo vamos a resolver. Decir, pues si esta es una radical, entonces dónde crece la función y ya vemos dónde crece o dónde decrece, si fuera una exponencial o si fuera una cuadrática, nos vamos sobre lo que nos está pidiendo el problema. Por mi parte, por el día de hoy es todo y continuamos con las siguientes actividades.